todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya genial, que todo vaya fenomenal. Aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de 27 cosas que no sabías de los mitos nórdicos gracias a Baldur de Destripando la Historia. ¡Hola, sucios hippies! ¡Bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri! Hoy os vamos a contar la trágica historia de Baldur. Bueno, la primera de todas es Balder, Bald o Baldur. Bueno, pues todos los nombres son válidos y se puede decir de maneras diferentes. Baldur se menciona más en la región de Islandia, las Islas Feroe y el oeste de Noruega. Balder en nórdico antiguo y Balder en inglés, alemán antiguo, y en la mayor parte de los lugares pues nos encontramos Balder. Es más, se identifica Balder con la raíz Baldeor, que significa señor, o Bald, bueno, valiente y audaz. Por ejemplo, en el segundo conjuro de Merseburg se cita que se dislocó el corcel de Balder, que aquí no inventaría al dios, sino que podría significar señor para Wodan, que sería el Odín de germano. Sea como fuere, Balder era atrevido y hábil en combate como el resto de dioses nórdicos. Thor, Tyr tienen un gran carácter guerrero. Sin embargo, hay muy poco escrito sobre sus aventuras, porque a pesar de tener un rol primordial en la mitología, ya que su muerte desata el Ragnarok, realmente no hace nada, tiene un papel pasivo, muere, los dioses buscan devolverlo a la vida y resucita cuando ha finalizado el Ragnarok. Balder era uno de los dioses más importantes del panteón germánico. Recuerda que la cristianización de los anglosajones comenzó a finales del siglo VI con la llegada de San Agustín de Canterbury, y más adelante los misioneros llegaron a los pueblos del interior de Alemania, y finalmente a partir del siglo IX, con muchísimas tensiones, conflictos y altercados, comenzó la cristianización en el norte. Los textos que han llegado hasta nuestros días fueron transcritos de historias orales en el siglo XII, XIII, por lo que todas ellas están empapadas con mensajes cristianos, y ello se puede percibir en la imagen de Balder y del Ragnarok. Balder se sacrifica para salvar a la humanidad, como hizo Jesucristo. Y no cabe ninguna duda de que este acto nos recuerda a un evento de la mitología griega, efectivamente, el rapto de Perséfone, la tristeza de Deméter de perder a su amada hija y de cómo los griegos describían de esta manera tan trágica el ciclo de las estaciones, puesto que en primavera y verano, los meses con más luz solar y más vida, la vegetación está a tope, mientras que el otoño y el invierno los árboles pierden su hoja y no hay tantas cosechas como en primavera. Y esto es porque en primavera y verano Deméter está reunida con Perséfone y en otoño e invierno Perséfone está con Hades. Pues lo mismo ocurre con Balder. Con él todo brilla, hay luz, pero a su muerte llega el famoso invierno, el Fimbulvert, lleno de nieves y tormentas, el preludio del Ragnarok, como se cita en la estrofa 45 de la visión de la Divina. Surgirán entre hermanos luchas y muertes, cercanos parientes discordias tendrán, un tiempo de horrores, de mucho adulterio, de hachas, de espadas, escudos se rompen, de vientos, de lobos, anuncio será del derrumbe del mundo, todos se matan, y cuando el ocaso de los dioses llega a su fin, la tierra resurge de entre las aguas y estará verde y crecerán campos sin haber sido sembrados. Balder vuelve a la vida, vinculando a este dios a la vegetación y la fertilidad y cumpliendo el ciclo de la renovación, del cambio. La Kenin, Keningar en plural de Balder, es una figura para describir a un dios escandinavo, una palabra que caracteriza al dios y se utilizaba en las producciones literarias en la Edad Media. Como decía, la descripción de Balder era hijo de Odín y de Frigg, el esposo de Nanna, el padre de Forseti, el dueño de Ringornir, o el de Draupnir, el enemigo de Hoth, el compañero de Hel o el dios del llanto.
y esto lo puedes leer en el lenguaje del arte escáldico dentro de la Edda Menor de Snorri. Es decir, Balder era un ser de luz, un tipo majo. Y en la alucinación de Gylfi se lee que es el segundo hijo de Odín después de Thor. Y solo se pueden decir cosas buenas, positivas de él. Y además de guapo, es rubio. Y tan claro que da resplandor, que refleja. Y se cuenta, se narra, que existe una planta que la denominan la ceja de Balder porque es muy blanca como el dios. Y bueno, si la queréis buscar, pues es la manzanilla marítima. Por tanto, que en el vídeo salgan tantas flores de este aspecto, de este estilo, es indicativo de que Pascu y Rodri leyeron las pocas fuentes que hay de Balder. Hodr y Balder son las dos caras de Odín, las dos caras opuestas. Balder era bueno, prudente y tenía una virtud, pues que nadie podía impedir lo que él decidiera. Hodr, por su parte, a pesar de que sea el malo de la película porque sus manos están manchadas de sangre, es el lanzador del tallo de muérdago, el matador de Balder y el compañero de Hel, pero también es el asciego y por tanto su ceguera está vinculada a la sabiduría y al conocimiento. Por tanto, podría haber heredado de Odín ese talento. Así dejamos que Odín sea la mezcla de la elocuencia de Balder y la sabiduría de Hodr. O como muchos comentabais, podrían ser el yin y el yang, el equilibrio que finalmente se rompe y desata el ocaso. Y hablando de sabios, hay muchos en el mito nórdico. Está Kvasir, un hombre nacido de la paz y la reconciliación. Después de que los ases y los vanes pactasen una tregua después de la Gran Guerra, todos ellos escupieron en una cuba y como recuerdo de este acontecimiento crearon a Kvasir, un sabio que a toda pregunta tenía una respuesta. Después de un tiempo recorrió Midgard para conocer la sabiduría de los hombres, pero se encontró con dos enanos que lo mataron y su sangre la mezclaron con miel, creando la hidromiel. Mimir, por su parte, no es que sea un gran sabio, que sí lo es, sino que es más bien un gran consejero. Y ese fue el motivo por el que perdió la cabeza. Después de la Gran Guerra hubo un intercambio de rehenes, de vanes que fueron para Asgard, como fue el caso de Frey, de Freya o de Niord, y ases que partieron a Vanaheim. Mimir y Hoenir fueron los ases que se marcharon al mundo de los vanes. Y Mimir era, pues el consejero de Hoenir, quien era el líder, pero siempre tomaba las decisiones Mimir. Y eso enfadó muchísimo a los vanes, que se sintieron engañados y mandaron la cabeza de vuelta a Asgard. Por su parte, Odín, a pesar de adquirir grandes conocimientos y saberes gracias a sus sacrificios, porque se colgó de Yggdrasil durante 9 días con sus respectivas noches sin comer ni beber, con un lanzazo en el cuerpo, y luego también se arrancó un ojo para beber de las aguas de Mimir, siempre le pide consejo a la cabeza. Incluso la última vez que recurre a él es el momento antes a su combate en el Ragnarok. ¿Quién es el más sabio?, os preguntaréis. Pues Vafthrûdnir dice que Odín siempre será el más sabio. Y no lo dice un gigante random, un gigante cualquiera, sino su rival, su contrincante, el de Odín, en una batalla de ingenio. La mujer de Balder es Nanna. Muchos os quedasteis preocupados por ella y queréis saber más. Lamentablemente desconocemos muchos datos sobre ella. Podría estar emparentada con Inanna de la mitología sumeria, diosa del amor y la justicia. Sabemos por las tradiciones islandesas que era la esposa de Balder. Era hija de Neb, uno de los hijos de Odín, y que aparece en un listado llamado Nafnatulur. Pero, y os preguntaréis, ostras, espérate, así que Nanna y Balder podrían ser sobrina y tío. Aunque si nos metemos en líos familiares, Nanna podría ser hermana de Frigg,
por tanto tía de Balder. Aunque siendo sinceros, existen varias nanas en las mitologías y también nana podría significar madre, así que no nos dicen mucho. Forseti era hijo de Balder y Nanna. Al igual que su padre, se trata de un dios elocuente y sabio vinculado a la verdad e impartía justicia en su residencia llamada Glimnir. Todos los que iban allí, con diferentes disputas, acababan siendo pues súper amigos y todos esos follones, todos esos jaleos, acababan siendo resueltos buscando una solución justa pues para ambos bandos. Su carácter pacífico y tranquilo pudo haber hecho que Forseti no participase en el Ragnarok. Balder vive junto a su mujer Nanna en Bridablik, una especie de cielo limpio de malas acciones, de malos hechizos, y debe saber que los dioses tienen sus propias salas y moradas. Por ejemplo, Freya tiene su sala en Folvan, Heimdall descansa en Himinbjörg o Idalir es donde habita el arquero Ul, el hijo de Sif e hijastro de Thor. En los dichos de Grimnir se cuenta que el barco de Frey, Skidbladnir, es el mejor de los barcos, construido por los enanos hijos de Ivaldi, y podía navegar por mar y por tierra. Pero tenía una competencia, Ringorni, el barco más grande jamás construido y donde Balder fue incinerado. Tenía como peculiaridad la existencia de un anillo en su popa que podría ser una representación solar como el barco de Frey y estaría vinculado con la fertilidad. Aquí tendríamos otro ejemplo de que Balder está unido a la vida y la vegetación. En contraposición, Naflar, ese barco hecho con las uñas de los muertos y que aparece llevando a Loki y a sus compañeros a la llanura Brigid antes del enfrentamiento con los dioses, pues sería un barco vinculado a la muerte. Si nos guiamos por la lista de Natnathulur en la que aparecen los hijos de Odín, podríamos contar por decenas a los hermanos de Balder, aunque los más cercanos a él son Jotr y Hermod, hermanos de mismo padre y misma madre. También hablan de Tyr, pero como no sabemos apenas de Tyr, pues no, lo vamos a omitir. También Balder es hermanastro de Heimdall, de Bragi, de Thor, de Vidar o Vali. Fijaos en este esquema, Fijaos la genealogía, porque muchas veces nos quejamos de Zeus, pero Odín también tiene telita. Balder comenzó a tener duras pesadillas que presagiaban su muerte. Pascu y Rodri decidieron poner como monstruo a Loki, a quien hacen finalmente responsable de su asesinato. Cuando el dios le contó sus sueños a los ases, estos se preocuparon y mucho. Por ejemplo, en la alucinación de Gylfi, Frigg hizo tomar juramento a todas las criaturas y objetos que fuesen de riesgo y peligrosos para la vida de Balder. El fuego, el metal, las enfermedades, los animales, todos ellos respetarían y no matarían al dios. Y así fue. Se celebró un consejo donde todos los ases se pusieron a lanzar objetos a Balder y ninguno de ellos le hacía daño. Pero esto claramente no le gustó a Loki, por lo que haciéndose pasar por una mujer, le gustaba transformarse en mujeres, se acercó a la mansión de Frigg en Fensalir a preguntar pues por qué los dioses le estaban arrojando cosas a Balder y por qué no sufría daño. Y como señora curiosa, pero con mucha maldad, interrogó a Frigg, descubriendo que una rama de muérdago que crece al oeste del Valhalla no juró lealtad a la vida de Balder por ser muy joven. Loki fue directo a por la planta, la arrancó y se dirigió al consejo. Observó que el hermano ciego de Balder era el único sentado y que no estaba haciendo absolutamente nada. Loki se aprovechó de esta debilidad y animó a Hot a que lanzase un dardo de muérdago, ya que no tenía ningún arma. Balder recibió la flecha y cayó fulminado al suelo. Curiosamente, regalar muérdago en nuestros tiempos es un acto de paz y símbolo de protección. Por su parte, leemos en la Edad Mayor que Odín, en su versión de viajero, decide cabalgar hasta el mundo de Hel para preguntar el motivo
de los terribles sueños de su hijo Balder. Vio a Gar, el perro que protege el mundo de los muertos, y cantó a una bruja, la divina que respondería a todas sus preguntas. Odín no dijo su verdadero nombre, sino que se hizo llamar Vegtan, el acostumbrado a los caminos. Él le pregunta a la bruja que por qué está el mundo de Helheim tan ricamente ornamentado con oro, y es porque Balder bajará al mismísimo inframundo y ya están preparando hidromiel para él. Odín, muy curioso, pregunta quién matará a Balder y tiene una respuesta que le inquieta. El asesino será Hod, su otro hijo, y su vengador será Vali, quien peleará con Hod con un día de vida y le mandará a la pira. Para ello, Odín tendrá relaciones con la giganta Rin, seducida por para tener con ella una criatura que no fuera de su familia, para poder llenar sus manos de sangre. Y lo mismo ocurre con Arfi y Vali, que no pueden ser asesinados por su propia familia, por lo que deciden convertir a uno de los hermanos en lobo y luego acaba siendo devorado su hermano, lo acaba destrozando. Después de varias preguntas, la bruja se da cuenta de que quien habla es Odín y él le responde que ella es Anboda, la madre de las tres criaturas que traerán el mal, Fenrir, Jormungandr y Hel. Ella lleva mucho tiempo muerta, pero está ansiosa de que el ciclo prosiga para que le llegue a los dioses su destino final. Digamos que los odia mucho. Por tanto, podemos decir que Anboda era un poco mala influencia para Loki. Cuando Balder murió, todos los dioses se quedaron sorprendidos de que sucediese algo así. Nadie se lo esperaba y tampoco podían tomar venganza porque estaban en territorio sagrado. Se limitaron a llorar, sabiendo lo que podía ocurrir, que era la peor desgracia para los dioses y los hombres. Y muchos os preguntáis, pero si Odín era conocedor de todo, ¿por qué no lo evitó? Porque los dioses y los hombres están marcados por su sino y no se puede evitar. Por ejemplo, Odín es consciente de que morirá en el Ragnarok, pero aún así entrena y prepara a los Einherjar, a esos grandes guerreros caídos en combate para luchar contra Loki y los suyos. Por cierto, la runa que aparece grabada en las columnas de la sala es Algid, que sería la equivalente a nuestra Z, y por su forma, como si fuese la cabeza con cuernos de un alce, y se usaba como escudo, como elemento protector. Se supone que quien llevase esa runa estaba protegido. ¿Y por qué Loki actúa de esa manera? ¿Por qué actúa como una persona mala, despiadada y cruel? Pues Loki es un trickster, un mentiroso, un embaucador que usa todas sus armas para cometer travesuras. Le arranca la cabellera a Sif, le roba el collar a Freya o incumple su promesa con los enanos Sindri y Brok. Y poco a poco se va convirtiendo en un ser terrible, hasta que se convierte en el enemigo número 1 de los dioses. En el Locasena entra a la sala con los ases sin ser invitado y exige su bebida. Allí las divinidades son conscientes de que es cruel y despiadado y pudo ser el responsable de la muerte de Balder. No olvidemos que Loki es 1. Un ser que está entre dos mundos, Asgard y Jotunheim, y no pertenece a ninguno de ellos. 2. Es consciente de que los dioses no tratan bien a los gigantes y especialmente son duros con sus hijos monstruosos nacidos de su relación con Anboda, la ogresa. Fenrir es encadenado, Jormungandr es obligada a vivir en el mar y Hel queda como guardiana de los muertos en las profundidades de Yggdrasil. Y tercero, Loki estaba muy unido a Odín y no sabemos muy bien esa unión. Por ejemplo, en el Locasena hablan de que hicieron un juramento de sangre y Frigg, esposa de Odín, le hace recordar tiempos pasados. No olvidemos que Odín habitó con los gigantes de hielo y su forma de ser es un poco perturbadora, como la de Loki, y esto pudo ser un caldo de cultivo para propiciar el ocaso de los dioses. En Escandinavia, Loki tiene escasas representaciones. No se le practicaban cultos y a diferencia de dioses como Freya, pues no hay lugares que lleven su nombre.
Por tanto, la gente era reservada a tener en cuenta a Loki. Los vikingos fueron los primeros en realizar batallas de rap. Me explico. El hecho de que unos señores y señoras se enfrenten entre sí con rimas improvisadas y lanzándose todo tipo de mensajes provocativos, ya lo podemos apreciar en los poemas medievales. En el Locasena o los sarcasmos de Loki hay una gran violencia verbal entre el señor de la mentira y los ases. O en el canto de Harbard, donde Odín, transformado en un harapiento barquero, no para de insultar y faltar el respeto a Thor. Siguiendo con lo que nos dice la alucinación de Gylfi, los dioses llevaron el cuerpo sin vida de Balder a su barco Ringorni, que estaba varado en la orilla. Ninguno de ellos pudo arrastrar el gran barco al mar, así que pidieron ayuda a una giganta, a una etona de Jotunheim llamada Hyrrokin. Iba montada en un gran lobo y con una serpiente como rienda. 4 berserker intentaron controlar al animal, pero les costó una barbaridad. Mientras, la giganta, con un solo tirón, arrastró el barco al agua. Vamos a decir que Thor se sintió bastante molesto y tenía, la verdad, la sensación de que tendría grandes represalias si mataba a la criatura. Pero ganas de reventar a Hyrrokin, pues sí que tuvo, así que pagó esa ira y ese enfado con un enano que pasaba por allí llamado Lid. Nanna, por su parte, estaba tan rota por la muerte de su marido, de verlo en esas condiciones, ella se sentía fatal, con un gran dolor, que eso la mató. Se murió de pena. Entonces en la pira estaban Balder, Nanna, el corcel favorito de Las, que además estaba bien preparado, estaba con sus mejores ornamentos, y el anillo Draupnir, ese anillo que cada 9 noches se reproducía. Y esto recuerda efectivamente a la descripción de un funeral de un jefe nórdico hecha por Ahmad y Fazlan en su Risala, obra que sirvió de inspiración al grandísimo Michael Crichton para su famoso Devoradores de Cadáveres y posteriormente trasladada al cine como El Guerrero número 13, en la que el protagonista es Antonio Banderas. A los funerales asistieron muchísimos gigantes de hielo y dioses como Odín, que iba acompañado de Frigg, de sus valquirias, de sus cuervos Hugin y Munin, Heimdall en su caballo Gulltopp, Freya en su carro tirado por gatos o Frey montado en el jabalí Gullinbursti. Después, Hermod parte en dirección a Helheim, donde cabalgó 9 días con sus respectivas noches a lomos de Sleipnir, el caballo de 8 patas nacido de la unión de Loki metamorfoseado en yegua y el semental del constructor que levantó los muros de Asgard. Sleipnir, como medio hermano de Hel, podía atravesar el mundo lúgubre sin problema. Hermod, que unos dicen que puede ser hijo de Frigg y de Odín y otros que simplemente un muchacho, un mensajero de Odín, pues Hermod lo que hizo fue responder en un primer momento a las preguntas de Modgud. Modgud era una mujer que vigila el puente de Yol y hace seguimiento de los nuevos habitantes de Hel. Es decir, pasa una lista con nombre y lo que ha hecho en vida y el DNI, y si has muerto, pues pasas para adentro. Si no has muerto, pues ¿qué pintas tú ahí, no? Bueno, pues Hermod le preguntó a Modgud si había visto por allí a Balder, y así fue. Hermod continuó el camino de su hermano y finalmente lo vio sentado en un banco de honor. Hermod, me imagino que triste, muy triste, pidió a Hel que lo devolviera al mundo de los vivos, pero la guardiana respondió que sí, pero con una condición. Si Balder era tan querido, todas las criaturas de los 9 mundos debían de llorar su pérdida. Hermod llegó a Asgard y se llenó de mensajeros
que fueron por todas partes a pedir que lloraran por Balder. Todos lo hicieron, salvo una bruja escondida en una cueva. Estos mensajeros le pidieron que derramase unas lágrimas, pero Tok, que así se llamaba la ogresa, dijo que no le importaba absolutamente nada. Se supone que en realidad esa bruja era Loki. Odín, por su parte, hizo lo que le dictó la profecía. Se unió a la gigante Rin, con la que tuvo un hijo llamado Vali, que fue el encargado de matar al asesino de Balder. A la pregunta de si Hel participó en el Ragnarok, diremos que sí. Indirectamente, pero sí. Hel, que no Hela, esa es la de Marvel, es descrita como una mujer con dos aspectos completamente diferentes. Una mitad de su cuerpo es bello y está vivo, el otro es descomposición y muerte. Hel es la personificación de la muerte. Y el barco, podemos decir que Hel sí que actúa de manera indirecta, es que el Naflar, el barco de la muerte cuyo timonel es Loki, lleva las huestes de muertos de Hel y estos lucharán contra los dioses en Vigrid. Es decir, que Hel envía las almas de Helgin a luchar contra los ases. Ella, pues no se sabe. Los dioses descubren que Loki, después de tener una discusión muy dura en el Okasena, es el causante de todo el mal que está ocurriendo. Saben que con la muerte de Balder llegará el fin, la destrucción, y Loki se da cuenta de que en cualquier momento irán a por él. Esa mirada de Thor que vemos en el vídeo me parece increíble porque se decía que nunca había que enfadar a este dios, porque salían chispas de sus ojos. Loki, mientras tanto, para prepararse para que la llegada de sus enemigos, Loki levanta 4 puertas en una casa para escapar en cualquier dirección a la llegada de los dioses y se metamorfosea en salmón en la cascada Franan para no ser descubierto, y allí lo atraparon los ases. Y llega el momento. Los dioses se enfrentan a los hijos de Loki, después de que los 3 gallos canten. El carmesí Halar cantará a los gigantes, el dorado Gulinkambi a los dioses, y el tercero resucitará a los muertos. Sol será devorada por Skoll, y Hati se comerá Luna. El mundo quedará en la más terrible oscuridad. Los terremotos provocados por Loki y el veneno de la serpiente de Skadi liberarán a Fenrir. El mar invadirá la tierra cuando la serpiente de Midgard llegue a la orilla. Y mientras los dioses están atentos de Halahor, el cuerno que hará sonar Heimdall cuando llegue lo inevitable. El primero que irá es Odín, con su yelmo de oro y su lanza Gungnir. Estará Thor a su lado, pero no podrá hacer nada ya que tiene que enfrentarse a la serpiente de Midgard, y ambos mueren. Odín devorado por Fenrir y Thor envenenado por Jormungandr. Frey, por su parte, se enfrenta a Surt y su espada llameante. Frey había perdido su espada al cambiarla junto a su caballo por el amor de Her. Vidar, el dios silencioso y el favorito de muchos de vosotros, venga la muerte de su padre Odín matando a Fenrir. Loki pelea con Heimdall y ambos se matan, mientras Surt lanza fuego sobre Yggdrasil porque ese es el motivo de la existencia de este gigante de fuego. Desde el comienzo de los tiempos, desde momentos pretéritos, ya existe Surt y está destinado a traer el caos. ¿Y qué pasa después? Con casi todos los dioses muertos, la tierra resurgirá y será más verde que nunca, al igual que la hija de Sol, que brillará con fuerza. Los dioses que sobreviven lo hacen porque están vinculados a la protección, a la justicia y a la fertilidad. Sobreviven 2 hijos de Odín, Vidar y Vali. Sobreviven Magni y Modi, los protectores del martillo de su padre Thor. Sif, la de los cabellos dorados, también. Idun,
Probablemente Truth, la hija valquiria de Thor, lo haga, Nior también, y se reunirán en el campo de Idi, donde antes estuvo Asgard. Vuelven de entre los muertos Hod y Balder, y ello significa que Hel ya no tiene ninguna potestad sobre el inframundo o que directamente está muerta. Y por supuesto sobreviven dos humanos, Liv y Livtrasir, quienes se refugiaron de la llama de Sur y serán los padres de la nueva generación de hombres y mujeres. Y ya para terminar, decir que es triste, pero la mayoría de historias y nombres que salen en las Eddas pues pudieron ser inventadas por Snorri, y que el Ragnarok fuese de verdad el final de un ciclo y el cristianismo le diese una nueva oportunidad. Y espero que os haya gustado el vídeo. Si así ha sido, like. Si no os ha gustado, no pasa nada. Y si es la primera que entréis en el canal y no os disgusta, no dudéis en suscribiros. ¡Hasta luego!